Y hoy quiero que terminemos nuestra serie. Podría ser mucho más larga la serie, por supuesto, acerca de la salvación y como le hemos llamado la Operación Rescate, pero decidimos enseñar estos asuntos sobre la salvación, sobre realmente lo que significan las buenas noticias que nosotros hoy estamos celebrando y que hemos celebrado a lo largo del año y lo digo porque no lo celebramos solo un mes, todo el tiempo estamos hablando de las buenas nuevas, de las buenas noticias, pero a veces nos falta entender un poco cuáles son esas buenas noticias y qué consecuencias tienen para nuestra vida. Y esta serie lo que hemos visto es que Dios ha tenido un plan para rescatarnos a nosotros después de que el ser humano se ha alejado de Él y ha pecado y se ha hecho daño y le ha hecho daño al entorno y le ha hecho daño a las relaciones y en general, por más buenas intenciones que tengamos como seres humanos, nunca logramos cumplir con ese deseo y ese anhelo de nuestro corazón de que todo esté muy bien, de que todo ojalá fuera, llamémoslo así, perfecto. Y hoy quiero cerrar leyendo un texto en Gálatas, y mientras llegas al libro de Gálatas, si trajiste tu Biblia, por favor, ábrela, sácala, enciéndela. Y quiero que vayas al libro de Gálatas en el capítulo 4, o la carta a los Gálatas, en el capítulo 4. Y mientras llegas allí quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es el regalo más especial que has recibido en una Navidad? Piensa, ¿cuál es el regalo más especial que has recibido en una Navidad? Porque la verdad es que yo tengo mis recuerdos desde muy pequeño de las Navidades y me encantaba la Navidad, o sea, siempre me ha gustado. Más allá de que Jesús no haya nacido un 25 de diciembre exactamente, creo que es importante que nosotros podamos celebrar a Jesús y aprovechar estos momentos, estas circunstancias para unirnos. Y como todos lo sabemos, algo pasa en esta temporada. La gente da paso en el carro, la gente sonríe más. Sí, como que hay otro ánimo. Y es que hay algo lindo, porque celebramos el amor, el más grande amor. Y así la gente no crea en Jesús, fíjense que hay algo que pasa colectivamente. Entonces yo recuerdo mi niñez recibiendo regalos y recuerdo lo que significaban para mí esos regalos. Con el paso de los años, pues desgraciadamente la Navidad se convirtió en eso, en dar regalos. Y entonces yo tengo una familia que se reunía y pasábamos, yo no sé, 3 horas entregando regalos y destapando regalos. Pero al final poco recuerdas de lo que estamos celebrando. Y no está mal hacer regalos. De hecho me he encontrado con algunos de ustedes en estos días comprando regalos en algunas tiendas. Y bueno, uno aprovecha estos tiempos para poder decirle a alguien que es especial, para poder compartir con esa persona un detalle bonito, diciéndole estoy pensando en ti. Pero hoy quiero hablarte del mejor de los regalos, el mejor de los regalos, el que no te vas a olvidar, porque yo tengo muy buenos regalos, pero ya desaparecieron, ya no los tengo, materiales en muchos sentidos. Ahora hay muchos regalos que son inmateriales y que perduran, pero este del que voy a hablar hoy es muy importante. Y quiero que leamos juntos los versículos 4 al 7 de Gálatas, de esa epístola a los Gálatas. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Vamos a entender más adelante este pasaje, pero ¿por qué Pablo puede afirmar esto? Porque Pablo puede decir que ahora somos hijos y que antes éramos esclavos. Que ya no tenemos que estar bajo esclavitud, una esclavitud que menciona allí la ley, y que ahora gracias a lo que Jesús hizo, ya no lo somos. Llegado el tiempo, fíjense que me llama la atención que dice, y cuando llegó el tiempo, es decir, que había un tiempo planeado. No es coincidencia que Jesús haya llegado hace 2000 años. No es coincidencia o no fue un tema random en donde Dios dijo, bueno, yo creo que ya es hora. Sino que lo que hemos visto a lo largo de esta serie es que Dios planeó todo. La historia es la historia de Dios. Quiero que lo recuerdes. La reconozcamos o no, la historia es la historia de Dios. La historia no es cíclica, como muchos piensan, a pesar de que muchos errores se repiten. Pero la historia es lineal.
y avanza desde un principio hasta un final. Y ese principio y ese final es el que Dios ha descrito de alguna forma en su providencia en la Biblia. Y los hechos se han venido cumpliendo intencionalmente. Dios ha sido intencional en que esos hechos se cumplan. Por eso me llama la atención allí que dice, cuando se cumplió el plazo. Es decir, que hubo un plazo. Hubo un plazo para que la gente desconociera a Dios, hubo un plazo para que la gente adorara a otros ídolos, otros dioses, hubo un plazo para que la gente viviera sin amor, hubo un plazo para muchas cosas. Pero dice que cuando se cumplió el plazo, Jesús vino. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y que nació bajo la ley. Significa que como los judíos de su época, nació bajo un esquema que le llevaba a cumplir la ley que los hombres llevaban a cabo para no apartarse de Dios o para tratar de mantenerse cerca de Dios. Porque esa ha sido la historia también. El hombre separado de Dios ha tratado de hacer muchas cosas para mantenerse conectado con Dios, sin mucho éxito. Sin mucho éxito. Pero hablemos un poco de esa historia para que entendamos el mejor regalo que Dios nos da. Si te vuelves al libro del Génesis, en el capítulo 1, vamos a encontrar el relato de la creación. Y hoy quiero que le prestes mucha atención a lo que voy a enseñar, porque realmente cuando yo entendí esto, para mí fue revelador. Y cambió mi perspectiva con respecto a Dios y mi caminar con Dios. Dice la Biblia que Dios creó al ser humano. Ustedes lo leerán allí. Y que lo creó a su imagen y semejanza. Versículo 27, hombre y mujer los creó. Pero quiero ir al versículo 28. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran en el suelo. Esto lo estuve enseñando este año con los jóvenes, pero quiero que entendamos esto que es muy importante. Dice allí la Biblia que Dios crea al ser humano. Es un ser diferente a todos los demás de la creación. Es diferente a los peces, a los animales terrestres, a las aves, a todo, es muy diferente. Y dice que lo crea diferente, ¿por qué? Porque le da su imagen y su semejanza. O sea que es un ser muy distinto. Dios tiene un plan muy distinto para ese ser. Y después dice, y los bendijo, ¿cierto? ¿Qué significa bendecir? ¿Qué cosa? Bien decir. Algunos utilizan digamos, la etimología para decir es bien decir. Bendecir es decir bien, es hablar bien de otro, ¿sí o no? Entonces, de alguna forma, etimológicamente es decir bien, sí, está correcto. Hay un sentido popular que es el sentido de desearle bien a otros. Entonces, yo te bendigo. Por eso es que muchas veces hablamos de Dios te bendiga o te bendigo. ¿Sí o no? Porque le estamos deseando bien a otros. Cuando uno le dice a los hijos, Dios te bendiga, ¿qué le está deseando? El bien, que Dios esté con él y tal. Pero ¿sabías que en el hebreo, en el que fue escrito el texto del Génesis, esa palabra significa mucho más? Muchísimo más. No significa solo hablar bien de alguien, no significa solo decir bien de alguien o desearle algo a alguien, que está bien, también se usa para eso. Pero en el hebreo todo depende de las raíces. Las raíces o las palabras nos dicen mucho acerca del significado del texto. Y aquí hay una raíz que es popular allí, y es la raíz berej. ¿Y sabes qué significa? Adoptar. Adoptar. Significa amparar, significa recibir, significa cuidar. Entonces entiende bien lo que el texto nos quiere decir allí en el Génesis. Está diciendo que Dios creó al ser humano conforme a su imagen y semejanza, diferente a todos los demás seres, y los adoptó como sus hijos. No lo hizo así con los leones, no lo hizo así con los perritos, no lo hizo así con ningún otro ser, sino que al ser humano, al que le dio su imagen y su semejanza, decidió adoptarlo, ampararlo, cuidarlo. El ser humano fue hecho para ser hijo de Dios. ¿No te parece genial eso? ¡Wow! Esto es lo que deberíamos entender cuando leemos el texto. Es el significado de adopción. No solo son descendientes, son herederos de sus promesas, son herederos de sus cosas. Dios estaba diciéndole al hombre, aquí está toda mi creación, es tuya, eres mi heredero, no se la dio a nadie más. Y por eso se la dio, ¿para qué? Para administrarla.
tiene un propósito. Cuando el texto dice allí y que le dijo que sometiera la tierra, gobernar la tierra, muchas personas tampoco entienden lo que significa esto. No significa ejercer tiranía sobre la sociedad, no significa maltratar el medio ambiente, no significa malgastar los recursos naturales, no significa nada de eso. Lo que significa es administrela con maestría. Solo a mis hijos les concedo que administren con maestría la tierra. Eso es lo que significa la palabra que hay allí en el hebreo. Sométanla, júzguenla, pero porque ustedes van a ser administradores fieles, serviciales, amorosos, sabios. ¿Por qué? Porque son mis hijos, yo los he adoptado y contarán conmigo para que yo les dé sabiduría para poder llevar a cabo esa tarea que les estoy dando. Es fascinante cuando uno entiende el texto hebreo, el diseño de Dios para los seres humanos. Porque cuando tú eres hijo de alguien, portas la imagen de ese alguien. ¿Te has dado cuenta cuando le dicen a uno, uy, usted se parece a su papá? Ojalá en lo bueno, ¿no? Porque a veces la mamá le dice, usted sí es igualito a su papá, qué cosa tan terrible. Pero qué chévere cuando le dicen a uno, usted se parece a su papá. Y yo veo que los hijos, sobre todo cuando son pequeños y les dicen eso, ¿qué hacen los hijos o las hijas? Sacan pecho, ¿no? Como que sí, yo me parezco a mi papá. Pues es que se supone que los hijos se parecen a los papás. No son iguales, pero se parecen. Y eso es lo que nosotros encontramos allí. La idea de ser hijo de Dios en la Biblia denota realeza, denota ser designado para gobernar, denota sabiduría, denota un montón de cosas espectaculares. Y para eso fuimos creados. Tremendo, ¿no? Esto implica mucho más que ser bueno. Esto implica que Dios le está otorgando a la humanidad un don muy especial, una capacidad única para ser fructífera sobre la tierra, para multiplicarse, para administrar. Y esa bendición, esa adopción, desarrolla una relación poderosa con el Padre. Es lo que vivían los primeros humanos. Pero ¿qué pasa? Que resulta que el ser humano no le bastó eso. Y si ustedes se mueven a Génesis 3, pues van a encontrar el relato de la caída según la Biblia. ¿Cómo fue que el hombre se separó de Dios? ¿Cómo fue que el hombre decidió no obedecer a Dios? ¿Cómo fue que el hombre decidió confiar en sí mismo y alejarse de Dios? Y saben, hay algo que me llama mucho la atención, porque si me voy al versículo 17, dice allí que después de haber caído, Dios está llamándole la atención y explicándole los problemas que el ser humano va a tener por haber pecado y haberse alejado de Él. Pero aquí hay algo que también es clave para entender lo que vamos a enseñar hoy. Al hombre le dijo, o sea, a Adán, ya le había dicho su cosita a la mujer, pero ahora le dice al hombre, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Y muchas personas cuando leen este texto sin ningún entendimiento dicen, pero ¿cómo es posible que Dios maldiga a su creación? ¿Cómo es posible que Dios maldiga la tierra? ¿Qué clase de Dios es ese? Quiero que entiendas algo. El verbo verá, que significa bendición, siempre se yuxtapone con otro verbo que está utilizando allí en el versículo 17, que es el que se traduce como maldito, que no significa estrictamente maldito, aunque podría ser, sino que significa desamparado, desadoptado. Lo que Dios está diciendo al ser humano es, yo te elegí para ser mi hijo, te adopté, pero como tú has decidido que no quieres mi amparo, la tierra será desamparada y ya no estarás más en adopción. Ya no tendrás los derechos que yo creé para ti. Ya no tendrás esa relación que teníamos al principio. No es que Dios se paró allá a maldecir y a maldecir, no, es que Dios le estaba diciendo cuáles eran las consecuencias de lo que la tierra iba a vivir. Es decir, iba a quedar desamparada, por eso iba a ser más difícil trabajar. No es que Dios creó el trabajo solo con la caída, porque hay unos piensan que el trabajo Dios lo creó porque caímos. Por ellos estarían en vacaciones todos los días. No, Dios creó el trabajo antes de que cayéramos, o sea, el trabajo es una bendición. Espero que estés convencido de eso, porque si no, eso explica muchas cosas.
El trabajo es una bendición y Dios lo creó para el hombre, no nos creó simplemente para estar cruzados de brazos. El hecho de administrar y gobernar la tierra con maestría significa trabajo. Pero es que ahora, al estar desamparados, ya no tenemos la conexión con Dios, el trabajo es más difícil. Al estar desconectados y desamparados sin Dios, ya no tenemos la sabiduría para gobernar la tierra correctamente, para cuidar los recursos, para hacer tantas cosas que deberíamos hacer bien, para cuidar nuestra familia, para proteger la sociedad. Ese es el gran problema que hay acá. Y quedamos desamparados. ¡Wow! Por eso hay tanta orfandad en el mundo. Somos huérfanos. Somos todos huérfanos espirituales. Algunos son huérfanos físicos hoy en su vida, porque no tuvieron un padre, una madre o porque los abandonaron. Pero todo ser humano es huérfano espiritual cuando nace, porque no tiene la capacidad de conectarse con Dios. Y con el pecado, además, esa palabra arar, que significa desamparo, significa estar atado, estar esclavizado, estar bloqueado, tener obstáculos que no me permiten avanzar. Y por eso muchas veces nos sentimos así, como que no logramos avanzar, como que no logramos crecer. Y es aquí donde todo tiene sentido en la historia de Jesús, volviendo al Nuevo Testamento. Todo empieza a tener sentido porque Dios no se dio por vencido contigo, no se dio por vencido conmigo, sino que Él dijo: yo voy a volver a ampararlos. Pero no existe un solo hombre ni una sola mujer que sean capaces de hacer todo lo que es bueno y someterse a mi amparo. Por tanto, tendré que enviar a mi Hijo Jesús para que, nacido de una mujer, como leíamos en Gálatas, dado el tiempo que yo prepararé un pueblo, yo prepararé las cosas, yo prepararé la ley para que la gente entienda qué es el pecado, yo dejaré que la ley se haga para que la gente comprenda que hay cosas que los dañan y hay cosas que no los dañan, para que la gente aprenda a amarme. Yo prepararé el tiempo para que la gente anhele algo mejor. Y llegado el tiempo, entonces envía a su Hijo. Y ese Hijo nace de una mujer, como cantábamos hoy. Y ese Hijo muere en una cruz por ti y por mí. Él es Hijo, nosotros somos desamparados. Si lo quieres ver de cierta forma, porque algunos dicen: es que todos somos hijos de Dios. Y ahí hay un debate gigante, porque la Biblia habla en varios aspectos sobre que Dios es Padre de todos. Pero si lo quieres ver de alguna forma, somos hijos sin derechos. Solo Jesús es un hijo con derechos. Solo Jesús es el Hijo que tiene todos los derechos a la herencia, a la relación con el Padre. Y cuando viene a la tierra, Él muere por ti y por mí. Y si recuerdas lo que vimos en las semanas pasadas, nos elige, nos llama, nos regenera, nos convierte, nos convertimos, nos santifica. ¿Sí o no? Cuando por fe recibimos a Jesús. Y por eso les digo que todo tiene sentido entonces ahora cuando leemos Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Para que cuando vuelvas a leer Juan en el futuro, nunca más pierdas el entendimiento de lo que esto significa. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. ¿Mas a cuántos lo recibieron? ¿A quién? A Jesús. A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les devolvió el derecho que habían perdido. Beraj. Les dio otra vez los derechos de adopción. Les devolvió el ser hijos con derechos. Eso es lo que Jesús hace. Eso que se perdió es lo que Jesús nos trae. Y eso es emocionante, porque ahora sí podemos decir: ya sé qué significa eso. Wow, Jesús me devuelve los derechos, me devuelve a ser el Hijo de Dios. Tengo acceso otra vez a la presencia de Dios, tengo acceso a escuchar su voz, tengo acceso a su sabiduría, tengo acceso a su guía. Son muchas cosas preciosas, se nos vuelven a dar esos derechos que habíamos perdido. Y para mí ese es el mejor de todos los regalos. Porque, ¿sabes? Muchas personas vienen a Cristo buscando que Cristo les solucione cosas. ¿Por qué muchas personas hemos venido a Jesús? Porque estamos quebrados, porque estamos rotos. Pero que al final, ¿qué es lo que buscamos? Pues que me solucionen algo.
Solucióname mi matrimonio, solucióname mis finanzas, solucióname mis malos hábitos, solucióname mi vacío interior, solucióname esto y solucióname aquello, ¿sí o no? Y Dios lo hace, claro que lo hace, porque cuando Él te adopta, Él quiere ayudarte. Ahora lo hace a su forma. Pero, ¿cuál es el mejor de todos los regalos que podemos recibir? El ser hijos de Dios, la relación. Ese es el mejor de todos los regalos que nosotros podemos tener. No es lo que Él nos puede dar. Lo he dicho en muchas oportunidades y lo reafirmo en este tiempo de Navidad. Si mis hijos solo se relacionan conmigo para que yo les dé regalos en esta Navidad o durante el año, entonces no es una relación sana, ni es una relación buena. Y su corazón no está bien. Yo me relaciono con la gente, ¿por qué? Porque la quiero usar. ¿Por qué tengo amistades? Porque es lindo tener amistades. Porque es bueno compartir con otros. ¿Sí o no? Entonces yo no debería relacionarme con la gente para usarla. Yo debería relacionarme con la gente solo por el placer de relacionarme con la gente. Porque fuimos hechos para las relaciones. Cuando yo establezco una relación de noviazgo, ¿por qué me relaciono con esa persona? Si solo me relaciono con esa persona para obtener algo, cuando me case, no conozco el verdadero amor. Y va a ser muy difícil, porque ya esa persona tal vez no me puede dar lo que yo estoy buscando, porque puedo haber obtenido algo de ella que era lo que me hacía sentir bien. Que si lo piensas, incluso cuando nos casamos, ¿por qué nos casamos? Porque estamos pensando en que me hagan feliz. Ay, yo quiero casarme para que me hagan feliz. ¿Sabes? Problema, porque nadie te podrá hacer feliz completamente. Te da algunos instantes de felicidad y de satisfacción, pero la felicidad total no te la puede dar. Entonces, si tú te relacionas con una persona y te casas con esa persona para que te haga feliz, adivina qué va a pasar. Cuando no te hace feliz, ya no quieres estar con esa persona. Cuando no actúa como tú quieres que actúe, ya no quieres estar con esa persona. Y así manejamos nuestras relaciones en general, las amistades. Tenemos amigos, pero solo hasta que se comporten como nosotros queremos que se comporten. Porque si no se comportan como nosotros esperamos, entonces ya no son nuestros amigos. No tenemos la capacidad para sentarnos a hablar y a compartir y a conversar. Y quiero que me entiendan de lo que estoy hablando. No me refiero a alguien que nos hace daño, porque quien nos hace daño no debería ser parte de nuestro círculo íntimo. Pero no hay una sola persona que pueda hacer las cosas todo el tiempo bien. Y si tú siempre estás esperando que otro te dé y te dé y te dé y te dé y te dé, entonces tú no estás realmente disfrutando de la relación que Dios te ha dado. Por eso es que les digo que para mí el mayor regalo es Dios y el ser su hijo. Y piensa esto: si hoy no salieras de acá y no tuvieras nada de lo que te hace feliz, ¿aún así amarías a Dios? Esa es una pregunta difícil, muy difícil. Si las cosas no salieran como tú quieres y Él no te concede lo que tú quieres, ¿aún así amarías a Dios y seguirías con Dios? Y si somos honestos, la verdad es que uno podría decir, quién sabe, ¿no? Pero yo creo que estas son el tipo de preguntas que deberíamos hacernos, porque alguna vez en la Biblia escuché a 3 jóvenes que se enfrentaron a un rey tirano que les obligaba a adorar su estatua. Y él les dijo, o la adoran o se mueren. Y estos 3 jóvenes le dijeron, no la adoramos, porque nuestro Señor es poderoso para salvarnos. Pero aún, si no nos salva, no nos vamos a arrodillar ante esa estatua. O sea, ellos estaban poniendo sus vidas en las manos de Dios. Y su confianza en Dios no dependía de que los salvara o no los salvara. ¿Entiendes lo que quiero decir? Realmente Dios es tu mayor regalo y tu identidad como hijo es tu mayor tesoro. Porque ese es el regalo de Navidad. No son los regalos que van a llegar ni
lo que Dios te conceda este fin de año ni el próximo año, es Él y su regalo de su relación contigo. Porque mira todos los beneficios que trae el ser adoptado por Dios. Vamos a Romanos. Y yo estaba buscando y dije, yo quiero buscar cuáles son los beneficios de ser adoptados por Dios. Y miren, no encontré en ningún lado que carro nuevo, casa nueva. En serio, busqué por todos lados en la Biblia. Busqué por todas partes y no encontré eso. No lo encontré. Y dije, uy, no, entonces esta va a ser una de esas predicaciones que la gente va a decir, ay, pero ¿sabes? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y me detengo ahí. ¿Sabes cuál es ese regalo que Dios te da? Su Espíritu Santo, para que camine contigo, para que te hable, para que te guíe. Eso que para muchos es locura, ¿no? Si has visto la gente que dice, ¿y cómo así que Dios le habló? ¿Cómo así que Dios lo salvó? ¿Cómo así que Dios usó su vida para tal cosa? ¿Cómo así? Sí, eso es una experiencia que para el Hijo de Dios no es extraña. No es extraña. ¿Y por qué lo digo? Porque allí dice que si nosotros somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Punto. Punto. O sea, es así. Qué gran regalo. El Espíritu de Dios, el Espíritu, dice la Biblia, de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de poder. Dice, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese es el Espíritu que te sostiene. Cuando las cosas no están bien, te sostiene. ¿Te has dado cuenta cuando pasas por esas situaciones difíciles que tú dices, uy, Dios, qué difícil ha sido todo esto, pero pasaste al otro lado con el Señor? Este año fue un año desafiante en muchos sentidos para muchos de nosotros, en muchos sentidos. No me imagino lo que hubiera sido la vida sin el Espíritu Santo. Y lo digo no desde, ay, qué pesar, pobrecito, es tan dura la vida. No, qué machera, estamos terminando un año y el Señor nos fortaleció en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, en medio de tantas cosas que pasaron este año. Pero aquí estamos y estamos llenos de Dios y llenos de alegría y llenos de esperanza. Llenos de ideas, de planes, de optimismo, porque el Señor está con nosotros. Aprendimos a amar mejor, a perdonar más, aprendimos a muchas cosas a través de nuestras circunstancias, aprendimos a depender más de Dios. Maravilloso. Y seguramente para otros pueden mirar al 2024 y decir, wow, qué año tan maravilloso, fue el mejor año, genial. No te olvides que fue Dios el que te dio ese año y que te ha dado la vida para que puedas disfrutar de ese año tan maravilloso que te ha dado. Pero es su regalo y es el Espíritu Santo el que te ha guiado. Entonces, qué gran regalo que nosotros podamos vivir guiados por el Espíritu de Dios. Y después dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Y ahí me detengo. Ya no tenemos que vivir más en temor. Estamos en una época de ansiedad. Oiga, es impresionante lo que está pasando, de verdad. Después de la pandemia, las cifras de ansiedad, depresión, tristeza, suicidios, todo se ha disparado de una forma tremenda. Hasta nosotros los creyentes hemos estado experimentando ese tipo de cosas. Pero ¿qué podemos encontrar allí? Que Dios nos dio a alguien un espíritu que no nos esclaviza al miedo. No tenemos miedo, no importa lo que venga, no importa lo que pase. Aquí estamos y no tenemos miedo y aprenderemos a no vivir por temor. Porque uno de los grandes problemas es cuando te acostumbras a tomar decisiones por miedo. Ay, es que yo mejor me voy del país porque tengo miedo. Ay, yo mejor no sigo esta relación porque tengo miedo. O sigo en esta relación porque tengo miedo. Es que yo mejor no hago ese emprendimiento porque tengo miedo. Y vivimos con un miedo constante de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar pasado mañana? ¿Qué va a pasar el otro año? ¿Qué va a pasar en 2025? Querida familia, no tengo ni idea de qué va a pasar en 2025, pero Jesús ya está en 2025. Ya está en 2025. En la edad que yo tengo, he visto ya muchas crisis.
muchas. He visto crisis económicas, empresariales, he estado en medio de las crisis, he estado en despidos masivos en multinacionales y acá estoy. Y he visto cómo la gente se asusta. Viene un downsizing de una empresa. Yo trabajé para 3 empresas grandes en el mundo y las 3 hicieron downsizing, o sea, botar gente. Y lo que generalmente la gente hace en esos momentos es empezar a tener miedo. Y empiezan a hablar, ¿y a quién van a echar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si has visto cómo se pone el ambiente? Se pone horrible. Yo aprendí con Jesús que yo no tenía que prestarle atención a eso, que si Jesús me quería ahí en ese lugar, ahí me tenía. Y si no, chao, me voy para otro lado. Porque es que mi vida depende ¿de quién? De Jesús. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que todos esos que empiezan a hablar y a preocuparse bajan su productividad. Entonces adivina a quién despiden. A ellos. Necesitamos dejar el temor, porque Dios no nos dio un espíritu que nos esclavice al miedo. Ay, me voy a enfermar. ¿Qué miedo? Me voy a enfermar. Claro, la enfermedad existe. Yo no me voy a parar acá a decirles que porque ya son hijos de Dios no se van a enfermar. ¿Cierto? Porque sería una mentira. Puede que nos enfermemos, pero ahora en la enfermedad Dios está con nosotros. Y lo que más me emociona siempre pensar es que esto no es lo último que hay. Y si algún día el Señor quiere sanarme aquí o allá en el cielo estaré con el Señor. Pero tengo claro que la vida no se acaba acá. Y eso le da sentido a lo que pasa en este lugar. Ay, no, es que no vamos a tener hijos. ¿Por qué? Porque es que la tierra está muy terrible. Y se lo quiero decir de una vez a la iglesia, eso no es de Dios. De una vez se los digo, eso no es de Dios. Yo les he contado a algunos de ustedes la historia cuando nació mi hijo mayor, que hoy tiene 19 años. Llegamos un día a hacer con mi esposa mercado en un supermercado grande en Bogotá. Y estábamos caminando con el niño bien pequeño ahí. Y se acerca un señor y se baja así. Y dice, ay, tan lindo ese niño y tan irresponsables esos papás. ¿En serio que me dijo eso? Yo saqué un puño y lo volví a guardar acá porque dije, no, es que... Le dije, ¿por qué dice eso? Dice, porque como está la tierra, como está el mundo, qué cosa tan horrible, cómo es de irresponsable traer hijos a este mundo. Le dije, no, ¿sabe una cosa? Nosotros oramos y si Dios nos regaló este hijo va a ser luz para la tierra. Ahora, si tú traes hijos y no le vas a enseñar a hacer luz para la tierra, bueno, eso es otro asunto. ¿Y la tarea de ser padre es fácil? No, de una vez les voy diciendo, no. No, no es fácil. Que lo diga el Padre que nos adoptó a nosotros. Pero también les quiero decir algo, no hay nada más hermoso y gratificante que el rol que Dios me dio como padre de mis 2 varones. Es maravilloso. Para mí ha sido una aventura que me ha hecho mejor, que me sigue haciendo mejor, que ha revelado cosas que tengo que cambiar. Gracias a Dios por mis hijos. Pero sentir que Dios me ha dado el privilegio de criar hijos es maravilloso. Dejen el miedo, dejen el temor. Si conocen a Jesús, no vivan en temor. Él les dio espíritu para no esclavizarlos al temor, sino para que vivan en libertad. Y claro, sean responsables. Por supuesto que hay que ser responsables en la crianza. Y después dice allí, el espíritu mismo, ese espíritu que los adopta les permite clamar, Abba, Padre. Abba. Abba significa papito, papá. Un término que Jesús usó para referirse al Padre Celestial y que los discípulos nos enseñan a usar. Porque hoy tenemos confianza, entonces cuando uno de los grandes beneficios es que ya no entras con Dios con temor y como, oh Dios, ¿será que si quieres hablar conmigo? No, si Él es tu Padre, si eres guiado por el Espíritu Santo, si se te ha quitado el miedo, tú hablas con Dios como ¿qué? Papá, papá. Él es tu papá. Porque hay mucha gente hoy que sigue viendo a Dios como un ser lejano, un ser al que no se le entiende nada,
un ser que está solo esperando castigarnos. Pero no entiendes que nosotros, los hijos de Dios, tenemos una relación con un buen padre, y tal vez tú no tuviste un buen padre, y por eso es difícil relacionarte con Dios como padre. Pero quiero decirte que Dios es un maravilloso padre y que puedes sanar tu relación con Dios. Míralo con amor. Hay muchos que están pensando es que Dios les va a dar lo peor. No le piden a Dios nada porque no, es que como mi papá nunca me dio nada. Cuando oran a Dios es como no saben ni qué decirle. Habla con papá y deja que Dios te consienta como hijo, porque el mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto es sorprendente. ¿Cómo sabes que eres rescatado? Tú lo sabes. Si no lo sabes es porque tendrás que mirar. Pero si el Espíritu te dice, el Espíritu le confirma a uno que uno es hijo de Dios. El Espíritu todo el tiempo le está afirmando a uno que uno es hijo de Dios. Yo por eso vivo confiado. Y si somos hijos, escucha esto, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y quiero simplemente decirte, ¿cuál es esa herencia? El Salmo 73, 26 dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Él es mi herencia. Y la herencia de Dios no está guardada solo en la eternidad. Por supuesto que lo mejor está por venir en la eternidad para nosotros como herederos y coherederos con Cristo. Pero Dios nos ha dado acá también una herencia. Nos ha dado, como lo dije hoy, la seguridad de su amor, de su cuidado, de su compasión. Nos ha liberado de la esclavitud, porque la Biblia dice que ya no somos esclavos. Pero yo con esto quiero hoy terminar diciéndoles esto. Dios nos regaló algo maravilloso, y es que nos dio otros hijos para caminar con ellos. Y tal vez eso es algo que no vemos como una herencia, porque Dios es nuestra herencia, nuestra familia es herencia, nuestra familia de sangre. Pero sabes, si Dios es Padre, Él es Padre de muchos. Y por lo menos en mi caso acá es Padre de ustedes. Y ustedes son mi familia. Y lo digo en serio. Se lo digo a los que se han tomado en serio el ser familia. Porque ustedes son un tesoro para mí, para mi esposa, para mi familia. Son un regalo. Y espero que ustedes puedan encontrar ese mismo regalo en este lugar con otros, no solo con nosotros, porque tal vez nosotros no podemos abrazar a todos, pero sí les aseguro que hay muchas personas acá que son preciosas y que son regalos y son tesoros y son nuestra herencia que Dios nos ha dado. Y por eso siempre invitaría a la gente a que entienda la iglesia de esa forma. No como el lugar a donde vas, sino la familia a la que perteneces. Porque francamente hay muchas personas que lo único que hacen es visitar una carpa un domingo, pero no ser parte de una familia. Pero cuando tenemos familia, caminamos juntos, nos levantamos, nos animamos, nos alegramos, lloramos juntos. Y ese fue el regalo que Dios nos dio. Jesús murió no solo por mí, Jesús murió por todos aquellos que están acá, que lo han recibido y que han sido rescatados por Él. Y yo sí quiero invitarles a que en el año 2025 piensen realmente cuánto valoran ustedes su familia espiritual. Porque la salvación de Dios tiene una dimensión vertical, pero tiene una dimensión horizontal. Y entiendan algo, Dios nos amó a todos, así como somos de complejos, de diferentes, digámoslo así, de raros, porque se han dado cuenta que hay personas que uno las mira y dicen, yo esto lo hablo con mi esposa y digo, y esas personas son como raras. Y después me pongo a pensar y digo, yo creo que ellos piensan lo mismo de mí. Deben decir, y ese pastor sí es como raro. Somos diferentes,
no raros, somos distintos. Y gracias a Dios que Él nos creó de esa forma. ¿Qué tal que fuéramos igualitos todos como robots? Pero no le exijas a los demás lo que no te exiges a ti, lo que nadie le pide a otros que te exija, porque nadie exige perfección de sus hijos. Yo no le exijo perfección a mis hijos. Yo les exijo coherencia, les exijo que escuchen, y ojalá que escuchen el consejo y sean sabios, y así lo hago con la iglesia. Pero soy muy consciente que ninguno de nosotros es perfecto. Y si vamos realmente a traer el amor de Dios a esta tierra, necesitamos comprender que Él tiene hijos. Y por eso me enseñó mi maestro de hebreo alguna vez: a Dios se le llama Baruch. Y por supuesto algunos escucharán a los judíos cuando dicen Baruch Hashem, o bendito el nombre del Señor. Pero Baruch viene de Beraj, que significa el que adopta a muchos. Él es el Padre que adopta y te ha adoptado. Y hoy quiero terminar simplemente diciéndote: si no has recibido a Jesús todavía como tu Señor y Salvador, entonces todavía no eres hijo con derechos. Quiero ser claro hoy en Navidad: no eres hijo con derechos, no eres hija con derechos. Aún no te aplica esto que acabo de decir. No aplica. Eso no quiere decir que Dios no te ame, no quiera abrazarte, no quiera que vengas a Él. Pero Dios no creó robots. Él espera que nosotros respondamos a su llamado. Y hoy Él te está haciendo un llamado. Yo quiero invitarte a que, si es este el día, puedas decirle al Señor: Dios, yo quiero ser tu hijo, adóptame. Yo me arrepiento de mis pecados, adóptame. Y si hay alguien aquí que quiere hacerlo, le pido que levante su mano sin temor. Tranquilo, que aquí no vamos a hacer nada, no lo voy a pasar acá al frente ni nada, pero voy a dar una oportunidad. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Voy a esperar un momentico, porque si tu corazón está haciendo es para ti. ¿En serio? Y quiero decirlo clarito: hay personas que llevan años caminando en una iglesia y no son hijos adoptados. Ahora, hasta aquí llego yo. Yo no puedo hacer más que eso. Entonces vamos a acompañarte en una oración, y todos los demás quiero que me acompañen orando. Y si allí en línea quieres hacer esta oración con nosotros, también puedes hacerlo. Y hoy puedes decirle: Dios, hoy me arrepiento de mis pecados, te rindo mi corazón, comprendo que he estado desamparada, que he estado apartado, pero hoy te pido que me perdones y me adoptes nuevamente por el sacrificio de Jesús en esa cruz. Hoy recibo esa adopción como tu hija, como tu hijo. Haz de mí la persona que quieres que yo sea. Y gracias porque hoy me das tu espíritu para que me guíe todos los días. Hoy quitas todo temor de mi corazón y me das una nueva familia para caminar. Gracias, Señor. Amén.